Lo que vamos a ver en este video es la confesión de la senadora Paola Holguín de la forma de cómo han ejercido la política en Colombia, de cómo es que han hecho las campañas y cómo han llegado al poder y de cómo se han mantenido en el poder. Y como sabemos, la senadora María Fernanda Cabal anda cogida con Miguel Uribe Turbay disputándose en la candidatura presidencial. No se sabe cuál de los dos va a ser, ahí están ataque y ataque. Espero que se queden hasta el final de este video, que les voy a contar una historia muy interesante que deben tener en cuenta todos los colombianos. Y vamos a escuchar qué fue lo que dijo la senadora María Fernanda Cabal en la red X esta semana. La campaña no es con mentiras, es con hechos. Y lo he dicho, me he ganado mi lugar en el centro democrático, en el corazón de los colombianos, porque precisamente ayudé a construir este partido desde cero, lo vi crecer, fui protagonista, tanto en la Cámara de Bogotá con la lista más votada, como hoy en el Senado, la senadora más votada en la historia de Colombia. De aquí no me voy a ir, de aquí vamos a lograr el triunfo. Esto no es corriendo la línea ética, como lo hizo el petrismo, para engañar. Firmes siempre, la primera mujer presidente de Colombia. Entonces, primero que todo, esto es con hechos y no con mentiras. Entonces, a la senadora hay que recordarle que por allá en el 2018 dos personas fueron a la cárcel por supuestamente comprar votos para su campaña y para favorecerla a ella que quedó elegida. Entonces ella dice que es la senadora más votada en Colombia, pero de qué manera no sabemos. Ahorita también les voy a mostrar un video sobre un líder social del Valle que se llama Julián Palacios, que le tocó exiliarse del país por ser perseguido por la senadora María Fernanda Cabal, ya que la denunció ante la Corte Suprema de Justicia. Enseguida les cuento esa historia. Entonces ya dice que es la senadora más votada, que sin correr la línea ética y que es con hechos y no con mentiras. Entonces por aquí les recuerdo que dos personas fueron a la cárcel condenadas por supuestamente comprar votos para favorecerla a ella. Y es más, vamos a escuchar esta nota de Noticias Uno, que era lo que decía en ese tiempo. Y Noticias Uno logró dialogar con una testigo del presunto intercambio de votos para María Fernanda Cabal por puestos en la Secretaría de Integración Social de Bogotá, quien explica qué tuvo que hacer en la pasada temporada electoral. Un excontratista de la Secretaría de Integración Social de Bogotá que fue testigo de los hechos relacionados con una presunta compra de votos para María Fernanda Cabal en las pasadas elecciones al Congreso, le dijo a Noticias 1 que ella y otros 8 vinculados a la entidad en la localidad de Kennedy habrían sido presionados para votar y conseguir votos para la senadora uribista y Diego Caro a la Cámara por Bogotá. ¿Votos para quién? Para Fernanda Cabal y para... Escuchen pues. ¿Cómo se llama ese señor Caro? Diego Caro. Por estos hechos, la Fiscalía capturó esta semana a John Rafael Garzón, subdirector local de la Secretaría de Integración Social en Kennedy, y a Julián Alberto Gutiérrez, cercano colaborador de él. Según la testigo cuya identidad reservamos por su seguridad, Julián Gutiérrez le condicionó la renovación de su contrato a que ella consiguiera votos para María Fernanda Cabal y Diego Caro. Y Julián me dijo que cuántos votos le tenía, que cuántos votos le iba a dar. Entonces yo le dije, pues yo consigo por ahí unos 30, porque yo no tengo mucha gente. Además aseguró que era obligada por sus jefes a ir a reuniones de campaña de Cabal y Caro, e incluso a agasajos en honor de la congresista, como esta fiesta de cumpleaños. Y es que así es como ha operado el uribismo toda la vida en Colombia. Tienen todas las entidades capturadas, entidades, ministerios, departamentos, policías, familiares, mejor dicho. La Procuraduría la ampliaron a 1.200 cargos y todos esos votos son capturados. A mí me consta cómo es que funciona esto y cómo es que obligan a las personas a hacer reuniones en sus casas, a votar por ellos, y si no, saben que las van echando del trabajo. Así es que han capturado todo el estado estas personas en Colombia. Ahí tenemos a Oscar Iván Zuluaga, que juraba y, mejor dicho, decía lo que fuera que él no haya recibido plata de Odebrecht, mejor dicho, lo juraba y ¿qué terminó diciendo? Ahí está procesado, imputado, mejor dicho, así es el uribismo. Precisamente la candidatura de Caro contó con el apoyo decidido de Cabal y el ex candidato presidencial Oscar Iván Zuluaga. Marcando la X del Centro Democrático, marcando el número 113 de Diego Caro en el tarjetón de Cámara de Representantes y marcando el número 10 en el tarjetón de Senado de María Fernanda Cabal. Esta es una invitación a todos
contratación de personal en la Secretaría de Integración Social del Distrito en Kennedy. Y sí, prácticamente mandaba quién sí lo contrataron o no, era Diego Caro. También reveló que había una lista negra de aquellos funcionarios que no iban a las reuniones de las campañas de Cabal y Caro. A una chica que era psicóloga, que ella no pudo ir a la fiesta de Fernanda Cabal, Juliana la regañó muchísimo, le decía a ustedes que nosotros somos los que les damos de comer a ustedes, es que nosotros los pusimos a ustedes en ese puesto. Si escuchan lo que le decían a las personas que no asistían a los eventos, que ellos eran los que le daban de comer. Y por eso es que hay tanta impunidad en las empresas grandes, porque se alían con este tipo de políticos para vulnerar cualquier tipo de derechos humanos y laborales a todo el mundo en Colombia. Y ustedes no pueden venir a las reuniones, que es esa falta de respeto. Entonces el tipo era muy humillante. Mejor dicho, así es como han operado estas personas a lo largo de la historia, así es como han capturado el Estado, las entidades, y así es como se han hecho elegir, porque esta gente no tiene discurso. Esta gente no sabe sino hablar de seguridad democrática y que nos van a salvar cada 4 años. Como se los voy a revelar enseguida en un video que les voy a mostrar una entrevista que le hicieron a Salvatore Mancuso. Les voy a mostrar cómo es que opera el uribismo, que Mancuso ahí prácticamente lo dice parte por parte. Entonces ahora vamos a escuchar a la senadora Paola Alguien, que fue lo que dijo esta semana en una reunión, que es muy delicado, peligroso, y como les digo, en vez de estar haciendo campaña, lo que está haciendo es una confesión a los colombianos de cómo han operado. Vamos a escuchar. Sino atender puentes con otros partidos y con otros líderes. Esta va a ser una campaña muy compleja. El gobierno tiene plata y fusiles. A nosotros no se nos puede olvidar que en la pasada campaña, días antes de la elección, el Clan del Golfo hizo un paro armado, donde presionaban en muchos municipios para que la gente votara por Petro. Esta vez va a ser igual de difícil o quizá más difícil, porque ahora ellos están en el poder. Y de la única manera que nosotros podemos vencer esa dificultad es si llegamos al corazón de cada colombiano. Y eso se tiene que hacer volviendo a las calles, al diálogo con la gente, en cada municipio, en cada vereda, que en ningún departamento puedan decir ellos por aquí no vinieron, que en ningún municipio partido, sino a... Entonces nos dice la senadora que hay que volver a las calles, o sea que a las calles no volvieron y por eso están tan desvinculados con el pueblo colombiano. Nos dice que va a ser muy complicada las elecciones, que porque el gobierno tiene fusiles. O sea que lo que nos está queriendo decir la senadora es que así han operado toda la vida, que han utilizado los fusiles para constreñir el voto colombiano y quedarse en el poder eternamente como lo querían hacer. También dice la senadora que el Clan del Golfo le hizo un paro armado, pero se lo hizo Juan Duque. Y recordemos que en ese paro armado Zapatero apareció por allá el fin de semana, cuando ya el Clan del Golfo había dicho que levantaba el paro armado, y sí llegó Zapatero, y que fue para pedir votos para Petro. O sea que está vinculando al Clan del Golfo con Gustavo Petro, y aquí en este video les voy a demostrar lo contrario, de dónde nació el Clan del Golfo y a quienes han favorecido a lo largo de la historia y por quienes han obligado a votar el Clan del Golfo antes de nominar a las AUC. Vamos a ver este video entonces, vamos a escuchar a Mancuso qué es lo que nos va a decir y espero que presten mucha atención para que les quede bien claro. Bueno, y entonces empecemos esta hermosa historia. Primero que todo vamos a escuchar qué era lo que decía don Mario, vamos a escuchar con mucha atención. Pero ¿cuál sería el que usted recordaría como el mayor apoyo? Insista hasta que le diga. Si me pregunta por las autodefensas, sí. En general, sabría decirle. ¿Cuál? Autodefensas en general. Venga, en las escuelas de capacitación siempre nos dijeron a nosotros. Vea, este pedacito es muy importante, nada más escuchen este pedacito de qué era lo que le decían qué era lo que le decían a los paramilitares antes de que Álvaro Uribe fuera presidente la primera vez. Escuchen con mucha atención. Nosotros, que cuando el doctor Álvaro Uribe fuera presidente íbamos a arreglar todos los problemas y que íbamos a desaparecer la guerrilla del territorio nacional.
Ese para mí fue el político que más le ayudó a las autodefensas. Bueno, entonces por este lado quedó muy claro, ya se sabe cuál fue el político que más le ayudó a las autodefensas, según alias Don Mario, jefe paramilitar en ese tiempo. Entonces Don Mario nos dice que cuando el doctor Álvaro Uribe le fuera presidente, los paramilitares iban a solucionar todos sus problemas. Entonces llega Álvaro Uribe a la presidencia y a los añitos se presenta Justicia y Paz, que creo que fue como en el 2006, para la reelección de Álvaro Uribe Vélez. Se presenta Justicia y Paz, el proyecto de ley de Justicia y Paz, que era lo que decía, que los paramilitares tenían derecho a unas curules en el Congreso y que tenían derecho a quedarse callados y a no contar absolutamente nada. Y resulta que en la Corte Constitucional se tumbaron estos dos artículos, precisamente. Por eso es que Álvaro Uribe odia tanto las Cortes, hay veces. En la Corte Constitucional le tumbaron esos dos artículos que decían que podían ser congresistas y que tenían derecho a quedarse callados y no contar la verdad. Entonces, ¿qué pasó a decir la Corte Constitucional? Que no tenían derecho a curules porque eran paramilitares, no eran guerrilleros con una mentalidad ideológica, sino que eran paramilitares y que por el contrario tenían que aportar verdad y reparación a las víctimas. Y como se dice por ahí, que Mancuso está hablando es apenas ahora y que es una total mentira. Mancuso ha sido una de las personas que desde el principio empezó a hablar y por eso los extraditaron. Mancuso desde el 2006 está diciendo que Álvaro Uribe fue ayudado por ellos para ser presidente y nunca le han creído nada y por eso mismo lo extraditaron. Entonces vamos a escuchar primero qué era lo que decía Mancuso. Esta imagen le va a enviar al país y al mundo. Personas que venimos de la guerrilla y de la autodefensa de espectros ideológicos diferentes. En algún momento nosotros íbamos a atentar contra la vida del señor presidente. Y hoy vamos a reunirnos, a darnos la mano, a construir caminos de paz y Mire que este dato es muy importante para los colombianos. Mancuso tenía la orden de acabar con la vida del presidente Petro. Porque a Petro siempre lo quisieron detener para que no fuera presidente, con procesos judiciales, con montajes. Recordemos que el exfiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, decía que Petro jamás iba a ser presidente porque él le estaba haciendo montajes para llevarlo a la cárcel, para quitarle derechos políticos, como lo destituyeron ilegalmente de la alcaldía. Y es que a ellos no se les olvida que fue Gustavo Petro el que destapó la parapolítica en Colombia, llevando al 35% del Congreso a las cárceles, y que el ministro de Defensa hoy en día fue el que hizo muchas de esas investigaciones. Por eso es que odian tanto al presidente Gustavo Petro. Entonces esto es muy importante. Si ellos lo utilizaron, si el uribismo y la derecha colombiana utilizó a Mancuso para hacerle la guerra al pueblo colombiano, porque les disgusta tanto que este gobierno lo utilice para hacer la paz con el pueblo colombiano, cuando sabemos que él fue partícipe de muchos hechos en Colombia y que puede aportar mucha verdad a las víctimas, porque no les gusta, porque ellos están envueltos en toda esa verdad. Y vamos a escuchar cómo era que ejercía la política el uribismo, porque el Centro Democrático no tiene discurso, no tiene ideas, porque la única idea del Centro Democrático es seguridad democrática. No tienen más ideas y por eso a ellos lo que les importa es mantener la guerra en Colombia, como lo vamos a escuchar a continuación por parte de Mancuso. Poder avanzar en este tipo de procesos. ¿Qué mensaje les enviaría usted a ellos? Por ejemplo, Chiquito Malo, que usted, pues... Hombre, yo entiendo las razones por las cuales se rearmaron. Sé que hubo incumplimientos del Estado. De hecho, uno de los pedidos de Vicente Castaño al gobierno de Uribe fue que por favor firmáramos los acuerdos a los que habíamos llegado y que existieran garantes de la comunidad internacional y organismos multilaterales. Si eso se daba, él se entregaba y avanzaba en los procesos jurídicos derivados de esa desmovilización. Lo que se dio fue lo contrario, fue asesinado, incluso... Miren, este dato es muy importante y muy clave en esta historia. Castaño quiso entregarse, Castaño quiso contar la verdad, pero como vuelvo y les digo, al uribismo le interesa mantener la guerra en Colombia para poder seguir vendiendo seguridad democrática.
ese personaje quería entregar la verdad. Muchos dicen que porque tenía una hija con problemas físicos y quería dedicarse a ella, y por eso más bien lo eliminaron, porque necesitan es mantener la guerra en Colombia, como hasta hoy se mantiene. Desafortunadamente de la mano del mismo Estado. Luis Carlos Restrepo tuvo cierta responsabilidad en ello. Pero recordemos que Luis Carlos Restrepo hoy en día está prófugo de la justicia y fue el comisionado de paz de Álvaro Uribe, él es el que hizo el acuerdo con todos esos paramilitares. Inclusive hay varias investigaciones en contra de este señor de varios supuestos favores que le hizo Álvaro Uribe Vélez, siendo un enlace como entre Álvaro Uribe Vélez y el paramilitarismo en ese tiempo. Entre el gobierno Uribe y ustedes. Eso llevó al rearme de múltiples grupos. ¿Qué sucede? Usted mañana desmoviliza las autodefensas. En ese momento las AUC. ¿Cuántos grupos se formaron después de la desmovilización de las AUC? Las Águilas Negras, los Traquetos, lo uno, lo otro. Alrededor de 200 grupos. Los rastrojos, etcétera, los rastrojos costeños, las autodefensas conquistadoras de la sierra. Un montón de grupos. Mientras se disputaban los territorios y empezaban a tener control territorial, la violencia se exacerba y la generación de víctimas disputando territorios es impresionante. Entonces, ¿qué sucede? Yo lo analizo hoy desde esta perspectiva a la distancia, tantos años. La política de seguridad democrática siempre insistió en utilizar el miedo, la violencia, la guerra como una plataforma política de la seguridad democrática. Si no existían grupos armados, si no existía violencia, si no existía guerra, pues su discurso político se acababa. Entonces, el discurso de ellos y la manera de actuar fue que mientras más exista violencia, nosotros nos podemos legitimar. Pero cuando se proponen y se hacen propuestas... ¿Quiere decir usted que al gobierno Uribe le favorecía el hecho de no ser arralito y de que siguiera persistiendo inseguridad, violencia? Por supuesto que le favorecía porque hacía parte de su política de seguridad democrática. ¿Y qué muestra en la política de seguridad democrática? Que necesitan un salvador, un gobierno de mano fuerte y firme que sea capaz de enfrentar esa violencia. Si esa violencia se termina, entonces ¿cuál es el discurso político de esa seguridad o de esa política de seguridad democrática? No existe. Entonces, ¿qué es? No existe. Escucharon muy bien. ¿Cuál es el discurso si se acaba la guerra en Colombia? El Centro Democrático no existe. Bueno, entonces para finalizar este video, unos mensajes muy importantes. Si no hay guerra en Colombia, se acaba el discurso de la seguridad democrática porque no tienen otro discurso que ofrecer seguridad democrática. Cuando fueron 2 periodos de Álvaro Uribe, fueron 2 periodos de Juan Manuel Santos, que era lo mismo de Álvaro Uribe, y otro periodo de Iván Duque, 20 años. 20 años que le dijeron a los paramilitares. Primero, que cuando Álvaro Uribe les llegara a la presidencia, iban a arreglar su situación jurídica. Segundo, Álvaro Uribe, estando en la presidencia de Colombia, hizo el acuerdo de justicia y paz, donde los paramilitares empezaron a hablar, pero Álvaro Uribe sabía que él estaba incluido en esa verdad, inmediatamente los extraditó, extraditando la verdad, manteniendo la guerra en Colombia, y como dice Mancuso, donde se crearon múltiples grupos paramilitares al contrario. Y para finalizar, 3, ese es el discurso de la seguridad democrática. Si no hay guerra en Colombia, el discurso de la extrema derecha en Colombia se acaba, como lo acabamos de escuchar también de la senadora. Tienen plata y fusiles, que es la manera como ellos han operado toda la vida en Colombia. Sacarles de este video y nos vemos en el próximo.